A sus 50 años, Amanda Owen lo ha visto todo. Inviernos brutales, tractores rotos y la dura tarea de criar a 9 hijos en una de las granjas más remotas de Gran Bretaña. Pero nada la había preparado para lo que ocurría entre bastidores en nuestra granja vecina. Las cámaras captaron un proyecto de renovación, una familia trabajando codo con codo. Pero lo que no mostraron fue algo mucho más difícil de arreglar. Ahora, Amanda por fin se ha sincerado. Y lo que dice sobre lo que realmente pasó en el set no es lo que nadie esperaba. Este es el lado de la historia que no has oído. Esta es la historia que lo cambió todo. A primera vista, parecía un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo nuevo. Para pasar página, en 2020, Amanda y Clive Owen tomaron una decisión audaz. La pareja, conocida en todo el Reino Unido por su exitoso programa Our Yorkshire Farm, compró una granja en ruinas de 200 años de antigüedad a poca distancia de Ravensheath. Lo llamaron Auntie John's, en honor a un vecino que había vivido allí durante décadas. La propiedad no era un hogar de postal, estaba abandonada. Los tejados se hundían, las vigas estaban podridas y los muros de piedra estaban maltratados por años de vientos y lluvias del norte. Pero Amanda y Clive vieron algo más. Potencial, espacial. Y lo más importante, un hogar. Un lugar donde sus 9 hijos pudieran crecer, explorar y prosperar. Su visión era ambiciosa: restaurar el edificio centenario, devolverle la vida y crear una nueva base para la siguiente generación de la familia Owen. No era la primera vez que la pareja se enfrentaba a dificultades rurales. Los telespectadores les habían visto criar animales, arreglar tractores y sacar adelante a su numerosa familia en las duras condiciones de Yorkshire Dales. Pero este nuevo capítulo era algo diferente. Era la reinvención. Pronto volvieron las cámaras. Pero no para nuestra granja de Yorkshire. La serie había terminado tras el anuncio público de Amanda y Clive en 2022. Se separaban tras 22 años de matrimonio. La noticia sorprendió a sus fans, que llevaban mucho tiempo admirando su relación. Pero los Owen se apresuraron a aclarar las cosas. Aunque su matrimonio había terminado, su familia no. Y así llegó la nueva serie. Nuestra granja de al lado, Amanda, Clive y Kids, no era una secuela. Era algo más crudo, con más fundamento. Las cámaras le siguieron mientras emprendían la monumental tarea de revivir a Auntie John's. El programa prometía una mirada honesta a la vida después de la separación, a la vida en el campo y a la vida de unos padres decididos a mantener unida a su familia. Aunque ya no fueran marido y mujer, Amanda seguía siendo el centro. Su popularidad se había disparado gracias a su estilo genuino y su retrato inquebrantable de la vida en la granja. Pero la presencia de Clive no se desvaneció. Volvió no solo como padre, sino como pieza clave del proyecto de restauración. Los telespectadores volvieron a verles trabajar codo con codo, no como pareja, sino como copadres, socios y colaboradores. No era performativo. Amanda lo dejó claro en las entrevistas. Su prioridad eran los niños. Ravensheath, con todo su encanto, tenía límites. Auntie John's ofrecía algo nuevo, un espacio para crecer, para soñar, para respirar. A lo largo de la serie, los fans vieron cómo la familia se enfrentaba a tareas grandes y pequeñas. Desde la retirada de escombros y la evaluación de los daños, hasta la elaboración de planos y el establecimiento de las bases para la reconstrucción. Fue un proyecto familiar en el sentido más estricto de la palabra. Los niños participaron en el trabajo real, no solo en las escenas. La autenticidad, piedra angular de la marca Owen, permaneció intacta. Pero lo más destacado no fue solo el alcance de la restauración, fue la forma en que Amanda y Clive manejaron el cambio de su relación. En una época en la que la mayoría de las rupturas televisivas acaban en drama o borrón y cuenta nueva, los Owen optaron por algo diferente. Dignidad. Aparecieron. Por los niños. Por la granja. Por el trabajo. Al principio, las reacciones del público fueron diversas. Algunos se preguntaron si podría funcionar. Ex compañeros trabajando codo con codo en la televisión nacional. Otros alabaron su madurez y sentido del deber. Pero a medida que se emitían los episodios, las dudas dieron paso a algo más: el respeto. Amanda habló poco del aspecto emocional de la separación. Cuando lo hacía, era práctico, no sensacionalista. Subrayó que siempre se habían centrado en lo mismo: criar buenos hijos, dirigir una granja y construir una vida en el campo.
El hecho de que su matrimonio hubiera terminado no cambiaba esos valores fundamentales. Clive, también, mantuvo su comentario con los pies en la tierra. No estaba jugando para las cámaras. Hacía lo que siempre había hecho. Arreglaba las cosas, resolvía los problemas y daba la cara por la familia, independientemente de lo que hubiera cambiado entre bastidores. Juntos, presentaron un nuevo tipo de historia post-divorcio. Uno no definido por la amargura o la culpa, sino por la colaboración. No era perfecto, no estaba pulido, pero era real. A medida que nuestra granja vecina se desarrollaba, Auntie Jones se convertía en un símbolo, una oportunidad para reconstruir algo más grande que los muros de piedra. Una oportunidad de demostrar a sus hijos que el amor no siempre tiene el mismo aspecto, pero que el compromiso sigue contando. Así que cuando Amanda y Clive recorrieron las habitaciones rotas de la vieja granja, no solo estaban renovando la historia, estaban reescribiendo la suya propia. Era un nuevo comienzo. Pero como todos aprenderían pronto, no todos los nuevos comienzos son fáciles. De hecho, después de una de las confesiones de Amanda, empezamos a ver lo mal que se puede poner. Cuando las cámaras rodaron la segunda serie de Nuestra granja de al lado, los espectadores vieron a una familia trabajando para reconstruir una granja en ruinas. Lo que no vieron, al menos no del todo, fueron las tensiones privadas que se cocinaban a fuego lento fuera de cuadro. Amanda Owen, conocida por su capacidad de recuperación y su enfoque práctico de la vida en la granja, hizo algo inusual antes de la emisión de la segunda temporada. Dejó entrar al público. En un raro momento de vulnerabilidad, describió la experiencia entre bastidores como una de las terribles penurias soportadas. La frase no era casual. No se trata de un post desenfadado ni de una cita suelta. Amanda eligió intencionadamente esas palabras para describir el peso emocional y la tensión mental que conllevaba el rodaje de la nueva temporada. No se trataba solo de largas horas o malas tomas. Se trataba de la presión de gestionar dinámicas familiares complejas, emociones no resueltas y las exigencias de interpretar la vida real para una audiencia nacional. No entró en detalles, nunca lo hace, pero lo dejó claro: el proceso había pasado factura. A medida que aumentaban las expectativas públicas, también lo hacía la tensión interna. Amanda hizo hincapié en que el programa no era un reportaje brillante. La agricultura, recordó a su público, no es romántica. Es un trabajo difícil, agotador y a menudo ingrato. Cuando a eso se añaden cámaras, horarios y una historia personal fracturada, el resultado no suele ser fácil. En sus propias palabras, describió el rodaje como una representación honesta de lo que realmente ocurre. Peleas, rencillas y meteduras de pata. Era la forma que tenía Amanda de dejar las cosas claras. Lo que los espectadores verían en la pantalla no fue comisariada para la comodidad. No era una versión aséptica de su historia. Fue crudo, a veces incómodo, a veces tenso y muy real. No era solo la actitud de Amanda lo que acentuaba el ambiente. El espectáculo en sí llevaba ese tono sin filtrar. Escenas que se desarrollaban con una tensión especial. Conversaciones que no siempre terminaban limpiamente. Silencios que hablan más que las palabras. Y decisiones que claramente no fueron unánimes. No hubo reshoots para la vida real. En el centro de la tensión estaba la intersección de la historia personal y la obligación profesional. Amanda y Clive ya no eran pareja, pero seguían trabajando juntos, coparentalidad y responsabilidades compartidas. Ese acuerdo, aunque funcional sobre el papel, conllevaba una carga emocional y el rodaje de películas añadía presión a un equilibrio ya de por sí delicado. Los comentarios de Amanda dejan entrever un trasfondo emocional. La dificultad de revivir viejas heridas a la vez que se intenta presentar un frente unido. La tensión de continuar con una imagen pública que era profundamente privada. El reto de hacer que todo funcione sin fingir que todo va bien. No intentaba generar simpatía. De hecho, su tono en las declaraciones públicas era muy realista. No rehuía la verdad, pero tampoco la dramatizaba. Ese ha sido siempre el estilo de Amanda. Directa, sin sentimentalismos, con los pies en la tierra. Pero lo que ella quería, en lo que parecía insistir, era en la honestidad. Quería que los espectadores comprendieran que lo que estaban viendo no era entretenimiento fabricado en un estudio. Era la familia, el cansancio y la fricción filmados en tiempo real. Para los fans que habían seguido el viaje de Amanda durante años, estos vistazos detrás del telón eran chocantes.
Muchos se habían acostumbrado a ver a los Owen imperturbables, siempre en sintonía con la naturaleza y con los demás. Pero ahora, el telón se estaba levantando y mostraba algo mucho más complicado. Personas reales lidiando con consecuencias reales. Ese cambio marcó un punto de inflexión en la relación de Amanda con su público. Ya no era solo una pastora o una personalidad de la televisión. Era alguien que reconocía la imperfección e invitaba a los telespectadores a convivir con el desorden en lugar de fingir que no existía. Algunos espectadores apreciaron la honestidad. A otros les inquietó. En cualquier caso, la segunda temporada de La Granja de Al Lado ya no era solo un programa de reformas. Era un retrato del trabajo emocional, de las realidades posteriores a la separación y de lo que significa seguir conectado, incluso cuando las cosas se rompen. La decisión de Amanda de hablar antes de que se emitiera la serie sobre las dificultades, la tensión entre bastidores y la autenticidad de lo que se rodó no fue un giro promocional. Era una especie de advertencia, una petición de comprensión, un recordatorio de que el hecho de que algo parezca bonito en la pantalla no significa que no tenga un coste. Al final, lo que surgió fue una imagen de confrontación, de una mujer que se negaba a fingir que las cosas eran fáciles cuando no lo eran, de un programa que no ocultaba las grietas, sino que las dejaba ver. Porque a veces, por las grietas es por donde entra la verdad. Y para Amanda Owen, decir esa verdad, por difícil que fuera, era la única forma de seguir adelante. Capear la tormenta, los valles de Yorkshire no son un lugar indulgente. Su belleza es innegable. Ondulantes colinas verdes, extensos páramos, cielos que se extienden eternamente. Pero nada de esto es fácil. Y durante la renovación de Auntie John's, Amanda y Clive Owen recordaron ese día de castigo. La idea era sencilla: restaurar una granja abandonada y convertirla en un hogar. La realidad era que había que trabajar en algunas de las condiciones meteorológicas más duras que se habían registrado en la región en años. Amanda no se anduvo con rodeos. Desde el principio de la segunda serie de Our Farm Next Door, dejó claro que el tiempo era un obstáculo. Una fuerza que modificaba todo el calendario, la carga de trabajo y sus expectativas. Las fuertes nevadas llegaron pronto. Cubrió las colinas que rodean Auntie John's y convirtió los caminos de acceso en traicioneras pistas de hielo. Los camiones no podían pasar. Los suministros se retrasaron. Los desplazamientos básicos se convirtieron en un peligro. Incluso los trabajos más sencillos, como retirar escombros, colocar ladrillos o verter hormigón, quedaron en suspenso o se apresuraron entre heladas. Las lluvias no fueron mejores. Los aguaceros prolongados empaparon el suelo, inundaron las zonas de trabajo y se filtraron en las secciones expuestas de la antigua estructura. Amanda lo describió como un trabajo duro, y eso era decir poco. Cada ganancia era lenta, cada tarea interrumpida. Había que comprobar y volver a asegurar constantemente los andamios. El viento rasgó las lonas protectoras. Botas, herramientas y neumáticos llenos de barro. Clive, conocido por su calma y por no inmutarse por casi nada, tampoco le restó importancia. Calificó las condiciones de extremas, y viniendo de un hombre que pasó décadas cultivando en los Dales, esa palabra tenía peso. El equipo luchando contra una renovación y los elementos. Y en el campo, no se ganan esas batallas. Te adaptas, esperas, te echas atrás y sigues adelante de todos modos. No se trataba solo de los retrasos inmediatos. Las condiciones meteorológicas obligaron a replantear los plazos, reconstruir los planes de ruidos y aceptar que el proyecto no avanzaría en línea recta. Los muros de piedra recién reparados volverían a desplazarse tras una helada. Los suelos recién colocados debían protegerse de la humedad. Las tareas al aire libre se convirtieron en rehenes de la previsión semanal. Luego llegó el viento. Agudo, implacable y ensordecedor. No solo incómodo, sino peligroso. Había que atar las herramientas. Los trabajadores tuvieron que mantener la cabeza en vilo. Las estructuras provisionales gemían y se rompían. Y dentro del viejo edificio, cada ráfaga parecía una advertencia del pasado. Este lugar había resistido tormentas durante siglos, pero no sobreviviría a otra sin ayuda seria. A pesar de todo, el equipo siguió adelante. Amanda y Clive no se quedó atrás. Se metieron allí con todos los demás. Levantando, transport, planificación, arreglar. Y a pesar de todo, el tiempo no mejoró. Para los espectadores acostumbrados a ver instantáneas de la hora dorada de las granjas de Yorkshire y las ovejas pastando,
Esta temporada fue una visión más fría y dura. El cielo era gris más a menudo que azul. Las botas de trabajo estaban más empapadas que secas. Había menos sonrisas amplias y más expresiones sombrías, centradas en pasar el día. Pero eso era parte de la historia. Nuestra granja de al lado no debía ser pintoresca. Era real. Y en la vida real de la granja, el tiempo lo dicta todo. Horarios, estados de ánimo, presupuestos. No se vence al medio ambiente. O vives con él o no vives en él. Una imagen impactante de la serie mostraba a Amanda caminando por la nieve hasta las rodillas con herramientas en la mano, el pelo azotado por el viento y los ojos entrecerrados contra el frío. No había brillo de producción, ni edición inteligente, solo una madre, un granjero, un constructor, tratando de hacer que algo funcione. Y aunque Amanda y Clive siempre han estado acostumbrados a las exigencias de la vida al aire libre, renovar a Auntie Jones en estas condiciones puso a prueba incluso sus límites. Esto no era Ravenseed, su hogar de toda la vida, donde conocían cada piedra y cada pendiente. Era un terreno nuevo, impredecible y expuesto. Aún así, cada día que pasaba traía algún tipo de progreso, aunque no fuera del tipo que se mide en muros construidos o tejados arreglados. A veces, el progreso significaba simplemente aparecer. A veces, significaba saber cuándo parar antes de que alguien saliera herido. Y a veces, significaba aceptar que una semana entera de trabajo sería arrasada por la siguiente tormenta. Al clima de Yorkshire no le importaban los horarios, los presupuestos ni las fechas de emisión de los episodios, pero Amanda y Clive siguieron adelante, porque siempre lo hacen. En un mundo de reformas y arreglos rápidos, la reconstrucción de Auntie Jones, lenta y maltrecha por las tormentas, llamó la atención. Fue honesto, valiente y, sobre todo, ganado. Nada de transformaciones milagrosas, nada de resultados instantáneos, solo una familia trabajando contra el tiempo, un día obstinado y quemado por el viento cada vez, el punto de ruptura emocional. Todas las familias tienen fallas, algunas son profundas, otras aparecen de repente, sin previo aviso. Para Amanda, las grietas no vinieron de las tormentas ni de los andamios, vinieron de dentro. Ahora, a sus 50 años, Amanda Owen confiesa por fin la verdad sobre nuestra granja de al lado en el plató. Y es malo. Detrás de las manos firmes y el tono práctico que los espectadores habían llegado a asociar con Amanda, llegó un momento que lo cambió todo. Un momento en el que se rompió. Amanda reveló que sintió que se le saltaban las lágrimas en un momento especialmente duro del rodaje. No fue por el derrumbe de un muro o el incumplimiento de un plazo. Fue por Clive. De estar en el mismo espacio, haciendo el mismo trabajo, viviendo los mismos ritmos que una vez compartieron como marido y mujer, pero ahora como algo completamente distinto. Esto no era un reality show guionizado. No había música dramática, ni enfrentamientos en el momento justo. En cambio, lo que Amanda describió fue algo más tranquilo y duro. La tensión emocional de trabajar día tras día junto a su ex marido, con las cámaras mirando, los niños cerca y una historia compartida que presionaba a ambas partes. Durante 2 décadas, Amanda y Clive fueron compañeros. Compañeros en la vida, en la crianza de los hijos y en la gestión de una granja de montaña en una de las zonas más duras del país. Su dinámica era a menudo tácita, basada en el ritmo, la rutina y el propósito mutuo. Pero tras su separación pública en 2022, ese ritmo se fracturó. Ahora, trabajando juntos de nuevo para la renovación de Auntie Jones, ese entendimiento tácito tuvo que renegociarse ante las cámaras, bajo presión y con emociones no resueltas persistiendo en cada conversación. Amanda no entró en detalles sobre qué fue exactamente lo que desencadenó ese momento emocional. Pero sus palabras sugerían algo más que estrés. Insinuaban el coste interno de intentar que todo siguiera funcionando cuando una parte vital de los cimientos ya no estaba allí. Y no era la única que lo sentía. Fuentes cercanas a la producción sugieren que hubo múltiples momentos durante el rodaje en los que la tensión entre Amanda y Clive se hizo visible, aunque fuera sutilmente. No se trataba de discusiones explosivas, sino de largos silencios, falta de contacto visual y decisiones tomadas por separado que antes se habrían tomado juntos. Según fuentes internas, Amanda, conocida por su fortaleza y estoicismo, se apartó de las cámaras en ocasiones para protegerse. Una fuente afirmó que durante una pausa fuera de cámara al principio del rodaje,
Amanda fue vista secándose los ojos detrás de una de las dependencias. Claramente abrumada, el equipo le dio espacio. Aunque Amanda nunca ha confirmado este momento en concreto, coincide con lo que admitió públicamente, que fue emocionalmente agotador y que, a pesar de su apariencia tranquila, hubo momentos en los que estuvo a punto de derrumbarse. La carga emocional no provenía necesariamente del conflicto, venía de navegar por algo mucho más complicado. El fantasma de una vida que solía ser y los constantes recordatorios de ella en hábitos compartidos, bromas familiares y conversaciones inacabadas. En una granja, donde el trabajo nunca se detiene y la tierra sigue exigiendo tu atención, no hay lugar para la evasión. Todo se acaba afrontando, y eso, quizás, es lo que hizo que la experiencia fuera tan intensa. Obligó a Amanda y Clive a una forma de cercanía que ninguno de los dos había planeado. No es romántico, ni siquiera especialmente amistoso a veces, pero es inevitable, necesario y a veces profundamente doloroso. Amanda nunca se posicionó como una víctima. Esa nunca ha sido su forma de ser. Pero su admisión acerca de las lágrimas fue un raro momento de vulnerabilidad pública. Una que ofrecía a los espectadores una ventana a la complejidad emocional de su situación. Fue un reconocimiento de que ser fuerte no significa no estar afectado. También reveló algo más. El coste de seguir compartiendo una vida como copadres, colegas y custodios de un legado compartido. Las cámaras captaron el trabajo realizado, la verdadera historia. Sin embargo, era el trabajo emocional que ocurría bajo la superficie. En entrevistas posteriores al rodaje, Amanda aludió a la dualidad de su papel, tener que estar presente y ser indiferente a la vez. Implicada, pero vigilante. Hablaba de mantener la calma por los niños y centrarse en el trabajo, pero siempre había un trasfondo, siempre la sensación de que una parte de ella aún estaba procesando lo que había perdido y lo que aún tenía que llevar adelante. Es fácil celebrar a las parejas que se mantienen civilizadas tras una ruptura. Es más difícil entender lo que cuesta esa civilidad cuando se prolonga durante meses de rodaje, reconstrucción y revivir recuerdos compartidos. Para Amanda, al parecer, lo más difícil no fue el tiempo ni la renovación. Era tener que mantener la compostura en un espacio que contenía todo lo que ella intentaba superar. Y cuando por fin admitió que estaba a punto de llorar, que sentía que se le saltaban las lágrimas, no fue un signo de debilidad. Era una señal de que se había estado conteniendo más de lo que nadie creía. El emotivo momento de Amanda Owen en el plató no detuvo el trabajo. En todo caso, marcó un punto de inflexión, un reconocimiento tácito de que los retos a los que se enfrentaban no eran solo físicos o logísticos, sino profundamente personales. Y aún así, las cámaras siguieron rodando. La renovación de Auntie Jones continuó. A pesar de todo, Amanda mantuvo el rumbo. No detuvo el proyecto. No se retiró de los focos. En lugar de eso, se apoyó en la realidad de la situación, apareciendo día tras día con sus hijos, su equipo y su exmarido Clive. No fue fácil. Para entonces, se habían acumulado meses de presión emocional, física y mental, el peso de dirigir una granja, rodar una serie de televisión, gestionar una dinámica familiar compleja y reconstruir un hogar desde las ruinas habría bastado por sí solo. Pero Amanda siguió adelante. Reconoció públicamente los esfuerzos del equipo entre bastidores, los constructores, los ingenieros, el equipo de logística, todos los que habían contribuido a mantener vivo el proyecto durante sus fases más difíciles. Nunca se trató solo de ella y Clive. La renovación fue un esfuerzo de grupo, y ella lo dejó claro. Y lo que es más importante, no se privó de reconocer el mérito del propio proceso. La lucha, el esfuerzo, el compromiso. Estas fueron las fuerzas que mantuvieron unido el proyecto cuando las emociones se desbordaron y el impulso amenazaba con estancarse. Clive también fue constante, callado pero fiable. Participó en el trabajo práctico durante toda la serie. Su presencia no era llamativa, pero sí fundamental. Seguía formando parte del equipo, del esfuerzo y de la familia, independientemente de cómo hubieran cambiado los títulos. Su colaboración continua se convirtió en una declaración silenciosa en sí misma. No de reconciliación, sino de respeto. No de nostalgia, sino de responsabilidad. A pesar de la separación, Amanda y Clive siguieron apareciendo, no solo por el programa o la casa, sino el uno por el otro y por la vida que habían construido juntos durante 2 décadas. Puede que se separaran como pareja,
pero seguían unidos por algo igual de duradero, un propósito compartido, la decisión de continuar juntos la renovación de Auntie Jones. A pesar de todo lo que había ocurrido entre bastidores, decía más de lo que podría decir cualquier entrevista. Reflejaba la convicción mutua de terminar lo que habían empezado, porque importaba. Era importante para sus hijos, que observaban y aprendían. Importaba para la tierra, que exigía cuidados independientemente de las circunstancias personales. Y para ellos mismos, porque era la prueba de que para avanzar no había que cortar lazos, sino redefinirlos. Ese sentido de la resistencia llevó la renovación hasta sus últimas fases. El Auntie Jones, antaño derruido y olvidado, empezó a tomar forma de nuevo. No fue rápido ni sin conflictos, pero ocurrió. Al final, la casa se reconstruyó con compromiso, con paciencia y con el tipo de madurez ganada a pulso que rara vez se reconoce pero que siempre marca la diferencia. El viaje de Amanda y Clive no fue fácil de ver a veces, y no estaba destinado a serlo. La vida real no se edita para que resulte cómoda, pero la historia que surgió fue algo más profundo que un drama. Se trataba de dos personas que se negaban a dejar que las dificultades las definieran. Nada de reencuentros, nada de derrumbes, solo el esfuerzo continuado, la fuerza silenciosa y el largo y lento trabajo de recomponer algo. No como era, sino como tenía que ser. ¿Qué opina ahora de los Owens? Háganoslo saber en los comentarios.